Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, miércoles 22 de febrero. Espero que todos estén bien. Se dan cuenta que a los que llegan más del 80% se les envió ya la invitación automática. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué les parece a los que han... Ingeniero, gracias. Bien, ingeniero, muchas gracias. Entonces a todos... Entonces a todos los que tienen el 80% les envié la invitación, la tienen que aceptar y ahora van a ingresar de una forma directa, ¿verdad? A los que tienen menos del 80% pues van a tener que pedir siempre que los admitamos, ¿verdad? Es como un premio a su responsabilidad y a su compromiso, ¿verdad? Entonces, hay muchos que están muy mal en la asistencia, pues, y entonces... Y eso de la noche a la mañana no se puede solucionar, ¿va, jóvenes? Porque es día a día. Entonces, si siguen faltando, como les he dicho hace tiempo, pues lo que va a pasar es de que no van a poder tener derecho al examen aunque vengan, ¿verdad? Y aunque tengan buena nota. Entonces, por favor, si ustedes no cumplen con los requisitos, pues ya saben que eso va a pasar. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Se acuerdan de ganar también la asistencia? Porque las y media las cierro. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces nos quedamos con el último tema de lo que es la unidad 2, que es hasta donde va a ingresar el examen. Se dan cuenta que ya les subí la hoja de trabajo 2, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta, no? Sí, ingeniero. Bueno, y supuestamente ya dentro de 8 días, les voy a poner el viernes, tienen que entregar ya el resumen de esta, porque hoy la terminamos. Entonces ahí están pendientes de la hora de entrega, pues porque lo entregan un minuto después de la hora ya vale sobre 75, si lo entregan otro día tarde sobre 75, perdón, sobre 50 y en el tercer día sobre 25. Bueno, entonces vamos a ver la catálisis. A ver, léame Adriana, por favor. Catálisis. Un catalizador es una sustancia que cambia de rapidez de una reacción mediante diferentes pasos de inmediato. Bueno, entonces se dan cuenta que el catalizador cambia la rapidez. Siempre la mayoría tiene el concepto de catálisis que va a aumentar. Y en realidad no es así. O sea, la catálisis puede aumentar, pero también puede disminuir, ¿verdad? Entonces, la catálisis lo que indica es de que va a cambiar la velocidad de reacción. Bueno, a ver, Alejandro, léame, por favor. Son denominados catalizadores positivos cuando aumenta la rapidez de la reacción por dos métodos, bajando la energía de activación de los dos pasos de reacción o también ordenando los reactivos para una reacción más eficiente. Ok. Bueno, a ver, léame Ana Mariela, por favor. Catalizadores negativos o venenos. Cuando disminuye la rapidez de la reacción, son utilizados cuando las reacciones son muy violentas. Entonces resulta que si una reacción es violenta, causa gases, causa explosiones, mucho calor, entonces lo que tenemos que hacer es disminuir la velocidad para que no sea tan violenta. Entonces, seguimos, por favor. A ver, léame, por favor, Brosny. En la preparación de oxígeno molecular en el laboratorio se calienta una muestra de clorato de potasio, como se muestra en la figura que se muestra las reacciones. Entonces, acá tenemos, miren, a la parte tenemos esa reacción. Entonces, tenemos el ClO3K, que nos va a dar 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno. Esa sería la reacción. A ver, léame por favor, Carlos Francisco. Sin embargo, este proceso de descomposición térmica es muy lento en ausencia de un catalizador. La rapidez de descomposición puede aumentarse drásticamente agregando una pequeña cantidad de catalizador dióxido de
manganeso, un polvo de color negro. Al final de la reacción es posible recuperar todo el dióxido de manganeso de la misma manera que todos los iones y negativos permanecen después de la descomposición del H2O2. Ok, entonces se dan cuenta, sin catalizador la reacción es muy lenta. En cambio, cuando agregan una pequeña cantidad de dióxido de magnesio 4, pues se hace muchísimo más rápido. Se dan cuenta que ahí el dióxido de magnesio 4 pues es el catalizador que aumenta en este caso la velocidad, por lo cual es un catalizador positivo. Bueno, a ver. Fíjense que me pareció... Garzar, usted no le mandé invitación para que se metiera a la presentación, disculpe. ¿Cómo? Disculpe. No le dio una invitación para ingresar al Meet, ¿no? ¿O está usando el mismo correo que me mandó en el documento o no? Bueno, pues entonces no sé, yo creo que a usted le mandé, pero no estoy seguro. Entonces a los que les mandé invitación no tengo por qué yo admitirlos. Bueno, ahí vamos a revisar. Bueno, entonces a ver, por favor, léame, Carlos Norberto. Un catalizador acelera una reacción al proporcionar una serie de etapas elementales con cinéticas más favorables que las que existen en su ausencia. Entonces fíjense pues, en este caso, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos el día de ayer lo que es un diagrama de energía? Vimos que al bajarle la energía de activación en lo que es el paso lento, pues vamos a aumentar la velocidad. Entonces ahí es donde intervienen los catalíticos. Bueno, a ver, léame por favor, Dalila. Supongamos que la siguiente reacción tiene cierta constante de rapidez K y una energía de activación A. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, esta reacción A más B, una constante K que nos va a dar CD. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, ¿qué va a pasar? A ver, léame, por favor, David Alexander. En presencia de un catalizador, no obstante, la constante de rapidez es K, su índice C, denominada constante de rapidez catalítica. Entonces ya sabe que el C significa catalítica, o sea, con catalítico. Entonces tenemos la reacción ahora al agregar el catalítico y se dan cuenta que ya me da otra K. Bueno, a ver, léame por favor, Dayana. A partir de la definición de un catalizador. Entonces tenemos que la rapidez catalizada es mayor que la rapidez sin catalizar. O sea que este es un catalítico positivo. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Denis Alexander. Existen tres tipos generales de catálisis, dependiendo de la naturaleza de la sustancia que aumenta la rapidez. Catálisis heterogénea, catálisis homogénea y catálisis enzimática. Ok, esos son los tres tipos de catálisis que podemos nosotros encontrar. Bueno, vamos a hablar primero de la catálisis heterogénea. Entonces, para empezar, cuando decimos homogénea, significa en un solo estado de la materia. Y cuando decimos heterogénea, significa que van a estar en dos o más estados de la materia. Y cuando digo estados de la materia, Diego José, ¿a qué me referiré? ¿Cuáles serían los estados de la materia que usted conoce? Sí, sólido, líquido, gaseoso. O plasma, esos son los tres estados de la materia. Entonces, una heterogénea debe tener dos o más estados, ¿ok? Bueno, a ver, léame, Diego, por favor. Catálisis heterogénea. En la catálisis heterogénea los reactivos y el catalizador se encuentran en fases distintas. Por lo general el catalizador es un sólido y los reactivos son gases o líquidos. La catálisis heterogénea es con mucho el tipo más importante de catálisis en la industria química, especialmente en la síntesis de muchos compuestos químicos. Aquí describimos tres ejemplos específicos de catálisis heterogénea que intervienen en la producción anual de millones de toneladas de productos químicos en escala industrial.
Entonces, por ejemplo, la catálisis heterogénea se utiliza para transformar el aceite a manteca, ¿verdad? Ahí se utiliza una catálisis heterogénea, ¿verdad? Que ustedes podrían trabajar en esa área, porque eso se extrae pues del aceite famoso de palma. Entonces acá tenemos el nitrógeno más 3 moles de hidrógeno y nos va a dar amoníaco. Entonces fíjense pues, acá tenemos el nitrógeno y el hidrógeno son gaseosos, y acá tenemos el catalítico, que es un sólido, que normalmente son metales preciosos. Entonces miren pues, acá podemos ver que los gases pues van a andar por todos lados, ¿va? Porque ellos están es el estado más libre de la materia. Entonces ellos van a estar moviéndose en el espacio. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer el catalítico? Pues el catalítico va a agarrar las moléculas de nitrógeno, las moléculas de hidrógeno, y va a servir de medio para poder ordenar las moléculas y que reaccionen. Entonces, al agregarse estas moléculas a la superficie sólida, luego ahí va a favorecer la reacción de la formación de amoníaco. Entonces se dan cuenta que las absorbe y luego deja salir el producto. Se dan cuenta que aquí está el amoníaco. Esa es la forma que trabaja un catalítico de superficie. ¿Está claro, jóvenes, o hay alguna duda? Por supuesto, normalmente estas catálisis se dan a altas temperaturas y altas presiones, ¿ok? Para transformar el aceite a manteca, pues se necesitan varias atmósferas y la temperatura también es alta para favorecer lo que es la transformación. Bueno, vamos a ver ahora el primer ejemplo. A ver, léame por favor. Déjame ver dónde me quedé. A ver, léame por favor, Dulce María. Convertidores catalíticos. A altas temperaturas dentro del motor de un automóvil en marcha, el nitrógeno y el oxígeno gaseosos reaccionan para formar óxido nítrico. Ok, entonces esta es la reacción que se da cuando se quema la gasolina dentro del motor. Se reacciona el nitrógeno y el oxígeno y me da 2 moles de NO. Bueno, léame, Eileen, por favor. Cuando se libera a la atmósfera, el NO se combina rápidamente el O2 para formar NO2, el dióxido de nitrógeno y otros gases emitidos por los automóviles, como monóxido de carbono CO y varios hidrocarburos que no se quemaron. Hacen las emisiones de un automóvil una fuente importante de contaminación del aire. Entonces se dan cuenta de que por eso es importante que nosotros controlemos lo que sale del automóvil y que sean gases que no afecten o que no contaminen el medio ambiente, ¿verdad? Entonces lo que se hace es precisamente que en el escape del carro pues hay cierta cantidad de catalizadores que vamos a ver a continuación. Entonces acá tenemos, si se dan cuenta, tenemos el diseño del diagrama del motor. Acá tenemos donde salen los gases de la quema de la gasolina. Se dan cuenta, tiene el tubo de escape. Acá tiene convertidores catalíticos. Estos convertidores catalíticos me van a transformar gases nocivos a la atmósfera en gases que no afecten la atmósfera. ¿Ok? ¿Está claro cómo trabaja? Entonces, cuando ustedes tienen su automóvil, miren, la investigación en estos convertidores catalíticos es bastante grande. Pues, ¿por qué? Porque los gobiernos exigen a los productores de automóviles que el gas que salga de los escapes sea un gas que no produzca contaminación, ¿verdad? Entonces, eso está bien regulado. Entonces, algunos de ustedes dicen, le voy a poner un cherry, o le voy a poner para que suene bien mi motor, que eso debería estar prohibido porque el ruido pues también molesta. Quitan estos catalizadores y dejan solamente el escape recto. ¿Y eso que están haciendo? Pues están contaminando el medio ambiente, ¿va, jóvenes? Estos catalizadores pues son importantes e indispensables para que nuestro carro no esté sacando gases nocivos a la atmósfera.
Hubo un tiempo en Guatemala, tal vez en los 90, en los cuales teníamos que pasar cada año este test. Y si no lo pasaban, pues no se les autorizaba tener el carro. Eso debería de hacerse, ¿verdad? No es que lo haya puesto Arzúa, que realmente ese no era santo de mi devoción, pero eso debería estar regulado también, ¿verdad? Entonces, tanto para lo que son transporte liviano como pesado. Ingeniero, ¿Sí? disculpe que interrumpa. ¿Sí? Entonces, se supone que esto de catalizador también lo tendrían que tener, por ejemplo, las camionetas. Sí, todos lo deben de tener, ¿verdad? Y si digamos, cuando se hace el control de los gases que emanan del motor y está contaminando, entonces supuestamente debería revisar sus catalizadores o cambiarlos, ¿verdad? Eso es la ley, así debería ser la ley para que no contaminemos nosotros el medio ambiente. Bueno, a ver, léame por favor, Esther. Esther se volvió. A ver, Estuardo, Josué. La mayor parte de los automóviles nuevos están equipados con convertidores catalíticos. Un convertidor catalítico eficiente tiene dos propósitos: oxidar el CO y los hidrocarburos que no se quemaron hasta el CO2 y el H2O, reducir y reducir el NO y el número 2 a NO y N2. Entonces, una combustión eficiente solo me produciría CO2 y agua. Pero se dan cuenta que el CO2 también es un gas que es tipo invernadero, o sea que ese es el problema en sí de la quema de los motores a combustión, ¿verdad? En cambio, los eléctricos no producen nada de esto. Bueno, entonces, los catalizadores me van a transformar el NO, el NO2, me lo van a transformar a N2 y oxígeno, ¿verdad? Y entonces, se dan cuenta que los gases nocivos sería el CO, el NO y el NO2. Lo que debe sacar el carro al final es nitrógeno, que no dañaría lo que es el medio ambiente, la atmósfera, y el agua y el CO2. ¿Está claro, joven? Miren, acá tenemos un dibujo de un catalizador. Se dan cuenta que es como piedra pómez. En la piedra pómez está puesto el metal que ayuda a la catálisis de los gases, a la transformación de gases no nocivos. Bueno, a ver, léame Héctor Raimundo, por favor. Sin embargo, debido a que las altas temperaturas aumentan la producción de NO2, se requiere NO2. NO3. ¿Qué? No, es una coma, perdón, ingeniero, perdón. De NO se requiere una segunda cámara que contiene un catalizador diferente, un metal de transición o un óxido de metal de transición, como CuO o CR2O3, que trabajando a menor temperatura disocia el NO en N2 y el O2 antes que los gases sean expulsados por el escape. Entonces se dan cuenta de que este catalizador de óxido de cobre o de trióxido de cromo me va a transformar el NO, que es un gas nocivo, a nitrógeno y oxígeno, que son dos gases que están en la atmósfera. Bueno, entonces vamos a ver la catálisis homogénea. A ver, léame por favor, Helen Fabiola. Catálisis homogénea. En la catálisis homogénea, los reactivos y el catalizador están dispersos en una sola fase, generalmente líquida. La catálisis ácida y la básica constituyen los tipos más importantes de catálisis homogénea en disolución líquida. Por ejemplo, la reacción de acetato de etilo con agua para formar ácido acético y etanol ocurre en forma demasiado lenta para ser medida. Entonces acá tenemos el acetato de etilo, que es un compuesto orgánico, más agua me da ácido acético y etanol. Esta reacción es muy lenta.
Bueno, entonces léame por favor José Alejandro. En ausencia del catalizador, la ley de rapidez está dada. Entonces, ahora se dan cuenta que en ausencia la rapidez va a ser igual a K por la concentración de acetato. ¿Ok? Se dan cuenta que no depende del agua. El agua solo es el disolvente, pero no tiene ninguna injerencia en la velocidad. Bueno, a ver, léame por favor Juan Garzaro. Sin embargo, la reacción puede ser catalizada por un ácido. En presencia de ácido clorhídrico, la rapidez es mayor y la ley de rapidez está dada por... Entonces, si nosotros echamos un medio ácido, entonces nos cataliza la reacción. Entonces ahora la rapidez va a ser igual a una Kc, que es la K catalizada por la concentración del acetato por la concentración del H+. Entonces ahí la reacción va a ser muchísimo más rápida. A ver, léame Julio Galvez, por favor. Observe que debido a que la rapidez está determinada solo por la... ¿Pero qué significa ese símbolo, Julio? No me dijo ahí. Ajá. Solo por la fracción de la reacción que está catalizada. La catálisis homogénea también puede llevarse a cabo bajo falsificaciones. Ok, no solamente en líquida, no que en gas, pero deben estar en una sola fase. Bueno, a ver, léame por favor. A ver, Julio Gales, ¿por qué tiene dos entradas? A ver, Mario Solares. Mario Solares. Sí, ¿por qué tiene dos entradas? No, Julio Galvez estaba preguntándole. Léame, por favor, Mario Solares. Con gusto. La catálisis homogénea tiene algunas ventajas sobre la catálisis heterogénea. Por una parte, las reacciones pueden llevarse a cabo en condiciones atmosféricas, lo que reduce los costos de producción y minimiza la descomposición de productos a altas temperaturas. Entonces, como les decía, las reacciones heterogéneas normalmente se dan a altas temperaturas y altas presiones. Por supuesto, el costo del producto que ustedes obtienen, pues es lo suficientemente el valor para poder hacer el proceso viable, porque acuérdense ustedes que a nivel de producción privada, pues si no hay ganancias no hay negocio, ¿va, jóvenes? Y no hay producción. A ver, léame por favor Marlon Alejandro. Además, los catalizadores homogéneos pueden diseñarse para funcionar selectivamente para un tipo de reacción en particular y son más baratos que los metales preciosos, por ejemplo, platino y oro, que se utilizan en la catálisis heterogénea. Entonces se dan cuenta que no utilizamos catalíticos caros y además tampoco no utilizamos ni altas presiones ni altas temperaturas, entonces el proceso nos sale más barato. Bueno, vamos a ver la catálisis enzimática, que es la que van a ver ustedes cuando miren bioquímica, si es que ganan el curso, ¿va, jóvenes? A ver, léame Maida, por favor, Argentina. No se le oye nada, Maida. ¿Ahora ya me escucha? Sí. Las enzimas son catalizadoras biológicas. Pero no oí nada del principio, no se le oyó nada del principio. Catálisis enzimática. Todos los procesos complicados que han evolucionado en el sistema masivo, el sistema complicado y el sistema tiempo esencial es la catálisis enzimática. Las enzimas son catalizadores biológicos. Lo más asombroso de las enzimas no solo es que pueden aumentar la rapidez de las reacciones bioquímicas por factores que van desde 10 al elevado a la 18, sino que también son altamente específicas. Una enzima actual solo sobre determina moléculas llamadas sustratos, es decir, reactivos, mientras que deja el resto de las enzimas sin afectar. Bueno, entonces se dan cuenta que lo que dicen es que estas enzimas son catalíticos específicos. Entonces aquí podemos ver el ejemplo, ¿verdad? Tenemos la enzima y tenemos el sustrato, que sería el reactivo
que nosotros vamos a transformar. Entonces miren ahora, el sustrato tiene la forma de la enzima, o sea que se dan cuenta que el sustrato casa como que fuera una llave en la cerradura. Se dan cuenta que casa es específico para eso. Entonces, luego de que forma el complejo enzima-sustrato, luego ya suelta el producto que nosotros queremos, que son estas dos partes, y la enzima se regenera a como entró al principio. Se dan cuenta que así es como funciona un catalítico. El catalítico contribuye a lo que es aumentar la velocidad, y luego al final se obtiene otra vez el catalítico como al inicio. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Bueno, a ver, léame Melissa, a ver si tiene micrófono o no. Se ha calculado que una célula viva promedio puede contener alrededor de 3.000 enzimas diferentes, cada una de las cuales cataliza una reacción específica en la que un sustrato se convierte en los productos adecuados. La catálisis enzimática es homogénea porque el sustrato y la enzima están presentes en la disolución acuosa. Ok, entonces se dan cuenta que esta catálisis enzimática es homogénea porque se da en un estado líquido, ¿ok? Que normalmente es la sangre o el agua, etcétera, ¿verdad? Pero es un medio más acuoso, ¿ok? Y estas reacciones son específicas. Esta enzima funciona solo para ciertas reacciones bioquímicas. Bueno, a ver, léame Paula, por favor. Básicamente, una enzima es una molécula grande de una proteína que contiene uno o más sitios activos donde se llevan a cabo las interacciones con los sustratos. En forma estructural, estos sitios son complementarios de las moléculas de un sustrato específico, de la misma forma que una llave embona en una cerradura en particular. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Ramsés. El tratamiento matemático de la cinética enzimática es muy complejo, incluso si se conocen las etapas básicas implicadas en la reacción. A través de las siguientes etapas elementales se muestra un esquema simplificado. Ok, entonces ahora podemos ver que las reacciones de lo que es la catálisis enzimática, la primera sería enzima más sustrato, que me va a dar el complejo enzima-sustrato. Se dan cuenta que tenemos la reacción directa, que sería K1, y la reacción inversa, que sería K-1. ¿Okay? Bueno, luego de que se forma el complejo enzima-sustrato, hay una velocidad 2 que me va a dar el producto y me va a regenerar la enzima. Esos son los equilibrios que manejamos a nivel de el proceso bioquímico. Bueno, a ver, léame por favor, Shirley. Donde E, S y P representan la enzima, el sustrato y el producto, y es el intermediario enzima-sustrato. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Valesca. Con cierta frecuencia se supone que la formación de E y su descomposición en las moléculas de enzima y sustrato es un proceso rápido y que el paso determinante de la reacción es la formación del producto. Bueno, esa apuran allá falta un minuto para cerrar la lista, jóvenes. Pero no se quejen de que no firmaron. Un minuto les queda para llenar la asistencia. Bueno, entonces, fíjense pues, las reacciones enzimáticas van a tener una forma de así como está acá. Comienzan de una forma lineal y después, cuando ya no hay enzimas, o sea, cuando todas las enzimas están formando parte del complejo enzima-sustrato, ya la velocidad queda constante. O sea, al principio se dan cuenta que hay un aumento de la velocidad bastante grande hasta que la cantidad de enzimas, que es una cantidad finita, ya no tienen capacidad porque ya no hay más enzimas, ¿verdad? Entonces después ya se vuelve constante. Eso lo van a ver en bioquímica. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Wilson. Constantes de rapidez y su dependencia de la energía de activación y de la temperatura.
Bueno, a ver, léame por favor, Adriana, por favor. 2. La teoría de las colisiones en la administración. Ok, también vimos cómo es que nos dan choques eficaces y nos dan choques no eficaces. Espérense, voy a cerrar ya el listado, jóvenes, porque ya se pasó el tiempo. Bueno, ya estuvo. A ver, léame por favor, Alejandro. La ecuación de Arrhenius. Ok, vimos la ecuación que nos sirve para calcular la energía de activación, ¿verdad? Bueno, a ver, Ana Mariela. Mecanismos de reacción. Vimos los mecanismos de reacción. ¿Se acuerdan que vimos los diagramas e interpretación de pasos, interpretación de intermediarios, si es exotérmica o endotérmica? Y por último vimos la catálisis, que puede ser heterogénea, homogénea y enzimática, ¿verdad? La catálisis puede ser positiva. ¿Qué significa cuando yo digo que la catálisis es positiva, Brosny? Que acelera la reacción. Ok, y cuando digo negativa, es porque la retarda. ok, entonces, perfecto, jóvenes. Fíjense, pues nosotros tenemos en la mente que catálisis significa aumentar la velocidad. Eso lo tenemos que cambiar, ese chip, ese paradigma. Catálisis significa cambio de velocidad, pero puede ser aumentar, positiva, o puede ser disminuir, negativa. Bueno, con eso terminamos la unidad 2 de cinética química. Entonces, les voy a poner para la entrega para el próximo viernes a las 20 horas. Ahí se acuerdan. Hoy voy a abrir más tarde ese lugar. Entonces, ahí se acuerdan que qué tienen que entregar. A ver quién se acuerda que tienen que entregar en el resumen. El rosario. No, pero que en orden, díganme qué tienen que entregar. El rosario es lo último. Las unidades, los problemas y el rosario. Ok, el resumen de las partes, que en este caso son 3 partes. Luego tienen que poner los problemas que haya. Y por último van a poner el glosario. ¿Y qué otra cosa falta en eso que me dijeron? La carátula. La carátula. Ahora, muchos de ustedes no me han entregado carátulas en los trabajos. Si no me tienen carátula ya pierden 10 puntos. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Entonces, ¿se acuerdan que para el próximo viernes es la entrega del resumen de la unidad número 2? Hasta aquí entra en el primer parcial, que va a ser la tercera semana de marzo. ¿Ok? Nosotros vamos a seguir avanzando y ya yo les voy a decir hasta dónde va a entrar en la unidad, en el parcial segundo, que normalmente es en la unidad 4, parte 2 o parte 3. Hasta ahí entra. Unidad 3 y unidad 4. Ya en el final pues entra todo. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿Cómo sienten que va el desarrollo del curso, jóvenes? ¿Vamos bien en el desarrollo? ¿Están entendiendo las actividades? ¿Les está ayudando en los exámenes? ¿Qué piensan? A ver, chicos. Licenciado, yo pienso que va bien, pero por ejemplo a la hora de resolver problemas, no sé si usted podría también resolver algunos más en su pizarrón, porque yo siento que le entiendo un poco más cuando los explica en el pizarrón. Sí, es que mire, el asunto es de que yo tengo que explicar, no puedo explicar muchos, pues, porque si no me tardo demasiado. Entonces, normalmente les explico una cantidad más o menos adecuada, porque si no me tardo mucho y no termino el programa, ¿verdad? Entonces, por eso, lo que tienen que hacer ustedes en dado caso, pues tienen, primero, como les dije, trabajar en grupo. Segundo, si tienen dudas me pueden preguntar, ¿verdad? Ya sea que hagamos una sesión a cierta hora para poder sacar dudas, pero es parte del trabajo que ustedes tienen que hacer, porque miren, jóvenes, una de las cosas que el estudiante no hace es practicar, porque fíjense pues, a veces uno puede hacer 20 problemas y de todos modos les va mal, y yo lo he probado muchas veces. ¿Y por qué es eso que les va mal? Si yo hice 20 problemas. A ver, ¿por qué será que les va mal aún así?
A ver pues chicos, ¿por qué será que les va mal a pesar de que hace un montón de lo que son ejemplos? A ver. Porque quizás sería una parte de que solo nos quedamos con lo explicado y no practicamos más. Así es que miren, lo más importante para poder entender es que practiquen, no es que me miren a mí hacer los problemas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quiénes son los que hacen los problemas en los exámenes? ¿Soy yo o son ustedes? Nosotros. Entonces, ese es mi punto, ¿verdad? Porque yo puedo explicar un montón de ejemplos y al final de cuentas solo le cambio un dato o solo le cambio alguna cosa y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque se quedaron únicamente con los problemas que yo les hice en la clase. Y así no se aprende. Se aprende haciendo los problemas uno, ¿verdad? Repitiendo los problemas que hicimos en la clase para entender lo que están haciendo. Porque lo que tienen ustedes que hacer es entender, no saber de memoria, porque ustedes quisieran que yo les hiciera todos los tipos de problemas y que les preguntara los mismos. ¿Y será que en la vida real así es? Que a ustedes ya todos los problemas fueron hechos cuando fueron profesionales. ¿Qué dicen ustedes? Son completamente, los problemas que ustedes enfrentan cuando son profesionales son completamente diferentes a lo que vimos en cualquiera de las clases. Entonces, ¿qué es lo que yo como profesor les tengo que enseñar? Les tengo que enseñar la lógica para que puedan resolver problemas por ustedes mismos. Porque fíjense que también, ¿qué otra cosa podrían hacer ustedes para encontrar más problemas? A ver. ¿Quién se le ocurre qué otra cosa podrían hacer para encontrar más problemas de los que yo les doy? Buscarlos en Google. Buscarlos en YouTube, porque en Google lo que pasa es que solo es búsqueda, pero en YouTube normalmente hay profesores que explican un montón de casos. ¿Y eso qué significa, jóvenes? ¿Será que, es que al profesor no le gusta explicar mucho? Al que ustedes busquen esos problemas dentro de YouTube, ¿qué significa? Que ustedes están generando su propio conocimiento. Y entonces, lo que tenemos que aprender los estudiantes y los profesores es de que nosotros tenemos que generar nuestro conocimiento, y en la actualidad hay un montón de formas de poderlo alcanzar. Desgraciadamente, cuando yo recibí clases solamente eran dar clases, pues ahora ustedes no se pueden quejar. Se dan cuenta que les he proporcionado yo videos para que amplíen los conocimientos, ¿o no? Sí, licenciado, y bueno, en parte siento que es un gran apoyo porque va repasando uno más. Entonces, es que esa es la metodología que yo utilizo. Entonces, fíjense, pues, ustedes tienen que acostumbrarse a buscar las cosas, no que se lo estén dando con cuchara así como cuando son bebés, ¿verdad? Y fíjense ustedes que nuestra característica como sancarlistas es que nos adaptamos a todo y salimos adelante. Esa es nuestra realidad como profesionales de la San Carlos, porque siempre las cosas nos han costado, ¿verdad? Pero eso dice uno cuando es estudiante: ay, qué malos profesores, ay, que no me enseñan. Pero es que ustedes son los que deben, y ahora más que todo en este siglo XXI, ustedes tienen que aprender a encontrar las respuestas a los problemas, y ahora hay medios. En YouTube, ¿qué no encuentran ustedes, jóvenes? ¿Será que en YouTube no encuentran todo lo que podrían encontrar una clase igual que la mía, o no? ¿Sí o no? Sí, ahí aparecen. Bueno, entonces, eso es lo que yo les promuevo y que hagan, ¿verdad? Porque a veces tal vez a mí no me entendieron, pero a otro profesor le entienden, ¿verdad? Y a mí no me enoja, pues, ¿por qué? Porque a veces uno no llega igual que otro, ¿verdad? Cada uno tiene su metodología. Bueno, entonces, ¿quedó claro eso, jóvenes, o no? A ver, ¿quién fue la que me preguntó eso? A ver, ¿quedó claro cómo puede usted solucionar esos problemas? Sí, gracias. Bueno, entonces, por favor, tengamos en cuenta esas otras herramientas, ¿verdad? Porque desgraciadamente los cursos tienen demasiado contenido y no nos podemos tardar. Y como les digo, ya con experiencia de años anteriores con profesores diferentes,
resulta que a veces uno en la unidad 1 se tarda 2 meses haciendo ejercicios de lo que es concentración y todo eso. Pero resulta que después ya no puede terminar el curso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será una enseñanza efectiva o no? ¿Será una enseñanza efectiva que yo me tarde 2 meses en la primera unidad y que ya no explique 2 unidades más? ¿Eso será efectivo? A ver, pues chicos, ¿qué opinan? ¿Así quieren ustedes los cursos? Bueno, vamos a seguir pues porque ya no quieren platicar ustedes. Bueno, vamos a ver los objetivos ya de la unidad 3 que se llama equilibrio químico. A ver, léame por favor, Carlos Francisco. Conozcan los principios del equilibrio químico. Ok. Bueno, a ver, léame por favor, Carlos Manuel. Conozcan cómo afecta la constante de equilibrio a las reacciones químicas. Ok, a ver, léame Carlos Norberto. Conozcan la escritura de las expresiones de las constantes de equilibrio. Ok. Y luego, léame Dalila, por favor. Conozcan la formación en que funciona. La formación. La forma en que funciona el equilibrio homogéneo en las reacciones químicas. Ok. A ver, léame David Alexander. Pueden realizar los cálculos para reacciones con un equilibrio químico. Ok, bueno, entonces, fíjense pues, eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Esta unidad es la más corta de todas. Se dan cuenta que solo tenemos 2 presentaciones. Entonces, pero estos principios son fundamentales para las otras unidades, especialmente para la cuarta, ¿verdad? Que vamos a ver equilibrio iónico. Entonces, a ver, léame por favor, Diana. El equilibrio es un estado en el que no se observan cambios conforme el tiempo transcurre. Cuando una reacción química llega al estado de equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes en el tiempo, sin que se produzcan cambios visibles en el sistema. Pero eso, que esté en equilibrio, no quiere decir que no siga reaccionando. ¿Se dan cuenta? O sea que las velocidades, la velocidad de la reacción directa y de la indirecta es igual. Bueno, a ver, léame por favor, Denis Alexander. Sin embargo, a nivel molecular existe una gran actividad debido a que las moléculas de reactivos siguen formando moléculas de productos. Y estas a su vez reaccionan para formar moléculas de reactivos. Ok, entonces se dan cuenta de que aunque está en equilibrio, no quiere decir de que esté parada la reacción, no, que está dándose la reacción, dándose los productos y regenerándose los productos, y los reactivos, perdón. A ver, léame por favor, Diego José. Aquí describimos diferentes tipos de reacciones en equilibrio, el significado de la constante de equilibrio y su relación con la constante de rapidez, así como los factores que pueden modificar un sistema en equilibrio. Entonces, se dan cuenta que el equilibrio químico es diferente a la cinética de reacción. Aquí vamos a ver que aquí sí importa lo que es los coeficientes de una ecuación balanceada. Aquí sí van a tener que ver. Bueno, vamos a ver el concepto de equilibrio y constante de equilibrio. A ver, léame por favor, Dulce María. Pocas reacciones químicas se dan en una sola dirección. La mayoría son reversibles, al menos en cierto grado. Al inicio de un proceso reversible, la reacción lleva la formación de productos, tan pronto como se formen algunas moléculas de producto, comienza el proceso inverso. Esta reacción forma moléculas de reactivos. El equilibrio químico se alcanza cuando las rapideces de las reacciones en un sentido y en otro se igualan y las concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes. Entonces se dan cuenta que aquí lo que pasa es de que la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa, pero no quiere decir que el sistema esté sin movimiento. Ojo con eso. Bueno, a ver, léame por favor, Aileen. El equilibrio químico es un proceso dinámico. Ok, o sea que está en constante cambio.
Bueno, ¿y por qué puso el WhatsApp de Fabiola? No, es que estaba preguntando por un grupo. Ok. Bueno, entonces se dan cuenta que el equilibrio es dinámico, o sea que no está parado, sino que está en movimiento. Bueno, a ver, léame por favor, Esther. Cabe señalar que en el equilibrio químico participan distintas sustancias como reactivos y productos. El equilibrio entre dos fases de la misma sustancia se denomina equilibrio físico, porque los cambios que suceden son procesos físicos. La evaporación de agua en un recipiente cerrado a una temperatura determinada es un ejemplo de equilibrio físico. En este caso, el número de moléculas de agua que dejan la fase líquida y las que vuelven a ella en el mismo. Ok, entonces tenemos acá el agua líquida y el agua gaseosa. Entonces, cuando está sellada en un recipiente, pues van a haber moléculas de agua en la fase gaseosa y van a haber moléculas de agua en la fase líquida. Entonces, ahí va a haber un equilibrio entre el agua líquida y el agua gaseosa, ¿verdad? Eso va a depender de ¿qué? Va a depender de la temperatura y la presión. Bueno, entonces, el avance de la reacción, vamos a ver acá que tenemos N2O4 gaseoso que nos va a dar 2 moles de NO2 gaseoso. Bueno, vamos a ver, léame por favor Josué, perdón. Puede seguirse con facilidad, ya que N2O4 es un gas incoloro, en tanto que NO2 tiene un color café oscuro, que a veces es visible en el aire contaminado. Entonces se dan cuenta que cuando empiezan, si ustedes empiezan con el N2O4 tiene que ser incoloro, pero conforme se va dando la transformación se está poniendo de color café oscuro. Así van a notar ustedes la formación del producto. Acá pueden ver, miren cómo es el color del N2O4. Es color café oscuro o café rojizo, diría yo, como ladrillo. Bueno, a ver, léame Héctor Raimundo, por favor. Suponga que inyecte N2O4 en un matraz al vacío. El color café que aparece de inmediato indica que se han formado moléculas de NO2. El cloro se vuelve más intenso a medida que se disocia más N2O4 hasta que se logra el equilibrio. Entonces quiere decir que si ustedes comienzan con el N2O4, el color va a ser de ese café rojizo. Pero conforme se forma el NO2, entonces se va a poner más claro, porque acuérdense que el NO2 es incoloro, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, léame Helen Fabiola, por favor. Más allá de este punto, no hay cambios evidentes de color porque las concentraciones de N2O4 y NO2 permanecen constantes. O sea que ya están en equilibrio. Entonces acá tenemos la reacción, se dan cuenta que tenemos N2O4 y se va a romper el enlace y se van a formar 2 moléculas de NO2. Las moléculas de N2O4 son café rojizas y las moléculas de NO2 son incoloras. Bueno, a ver, léame José Alejandro, por favor. También es posible alcanzar un estado de equilibrio partiendo de NO2 puro, y en la medida que algunas moléculas de NO2 se combinan para formar N2O4, el color se desvanece. Ok, entonces, fíjense pues, acá vamos a empezar con incoloro y se va a estar formando el NO2O4 que es de color rojizo, entonces se va a comenzar a poner de color rojizo el gas, pero es por la presencia del NO2O4. Bueno, a ver, léame por favor Juan Garzaro.
Otra forma de crear un estado de equilibrio es comenzar con una mezcla de NO2 y N2O4 y seguir el curso de la reacción hasta que el color ya no cambie. Entonces, fíjense pues, si ustedes echan una mezcla N2, N2O4, pues hasta que no llegue el equilibrio va a estar cambiando el color, dependiendo de qué haya más, ¿verdad? Si hay más NO2 que N2O4 va a estar más clara. Si hay más N2O4 que es rojizo va a estar más café rojizo. Y entonces el color se va a ir transformando hasta que lleguen los dos gases al equilibrio. Entonces ahí ya no va a cambiar el color. Bueno, a ver, léame por favor Julio Galvez. Esos estudios demuestran que la reacción anterior sí es reversible, ya que componen puro N2O4 o N2 reacciona para formar el otro gas. Entonces, cuando ustedes tienen N2O4 puro, siempre se va a formar el NO2 y entonces el color rojizo va a bajar. Si ustedes tienen NO2 puro, ¿y qué va a pasar? Se va a poner más coloreado, rojo, café rojizo, porque se va a formar el N2O4. Entonces, miren, acá tenemos unas gráficas. En esta gráfica se dan cuenta de que comenzamos, se dan cuenta que la concentración de N2O4 es 0. O sea que acá teníamos solo NO2. Pero entonces conforme se fue pasando el tiempo, ¿qué pasó? Se fue produciendo el N2O4. Entonces al inicio podemos ver que el gas es incoloro y conforme va pasando el tiempo, debido al aumento de la concentración del N2O4, se va poniendo café rojizo, ¿verdad? Hasta que llegue al equilibrio. Bueno, luego de esto, en este caso, ¿qué es lo que tenían ustedes al inicio? Al inicio ustedes tenían N2O4, o sea que el gas era de color café rojizo. Y conforme fue pasando el tiempo, se dan cuenta que fue aumentando la cantidad de NO2, y eso ¿qué es lo que causa? Que el color café rojizo comience a disminuir, ¿ya? Y acá, en este caso, se dan cuenta que echaron las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, porque aquí no tienen concentración cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que va a llegar, ya sea dependiendo que tengan más. En este caso tienen más el N2O4, porque está más arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se va generando el NO2, o cuando ya está el NO2, se va a cambiar el color café rojizo a uno más claro hasta que llegue el equilibrio. No sé si está claro eso, jóvenes. Bueno, léame Mario Solares. Bueno, inicialmente solo está presente el NO2. Entonces, entonces, ¿de qué color va a estar la solución, Mario Solares, en el primer caso? No sé. Bueno, a ver Marlon, ¿de qué color va a empezar cuando en el caso A? ¿Lo acabo de explicar? Más claro, más rojizo, ¿no? ¿Ah? Más claro. No, más claro no. ¿El NO2 qué color tiene? A ver quién se acuerda. ¿El NO2 qué color tiene? ¿El gas NO2 qué color tiene, joven? Lo he estado diciendo. A ver. Es incoloro, jóvenes. El NO2 es incoloro. Bueno, entonces ¿cómo va a estar la solución en A? Va a estar incolora y se va a estar poniendo café rojiza. Bueno, a ver, entonces, Paula, léame el B. Al principio solo se halla el N2O4. Entonces, ¿de qué color va a estar el gas en este caso? En este caso creo que sí dijo que era como un poco rojizo. Va a estar café rojizo. ¿Y qué va a pasar con el tiempo, Paula? Se va a ir desvaneciendo. Se va a ir bajando el color porque se va produciendo el NO2 que es incolor. Bueno, a ver, Ramsés, el último caso. Al inicio está presente una mezcla de NO2 y N2O4. ¿Qué es lo que está más concentrado, Ramsés? ¿El NO2 o el N2O4? En la C, ¿va? El NO2.
Mire, pues acá está la gráfica, miren, es que por eso les digo yo que a veces a mí me, digamos, y ya me imagino ustedes cuando van a una conferencia, no entienden nada, que les ponen gráfica y no entienden nada, mire pues. Esto es concentración y la concentración va aumentando. El NO2 es el más alto en esto. Ramsés. ¿Quién está más alto? ¿El N2O4 o el NO2? El N2O4. Ah, bueno, entonces se da cuenta que entonces de qué color va a estar, qué color va a ser el que va a prevalecer al inicio. ¿El incoloro o el color rojizo? No, porque se encuentra en menor proporción. El que se encuentra en mayor proporción es este otro. Entonces quiere decir de que al inicio va a estar más café rojizo y conforme va reaccionando, este va a ir bajando el color a un color menos, o se va a ir diluyendo, como dijo su compañero. Bueno, entonces esas son las cosas que tienen que entender, jóvenes. O sea, no es solamente de repetir acá. Entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces ahí se acuerdan, el próximo viernes a las 20 horas tienen que entregar el resumen de la unidad 2 con resumen de las 3 partes, los problemas que están puestos y el glosario. Entonces que tengan una feliz tarde, que estén bien, buen provecho y nos vemos el día de mañana. Y se acuerdan que mañana hay examen corto. ¿No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes? Todo bien, Nick, nos vemos. Vaya, pues se cuidan, pues un abrazo, que estén bien. Bueno, nos vemos.